Bien, entonces en la clase anterior habíamos conversado un poco sobre lo que eran los conductores y los aislantes eléctricos y me parece necesario dar una noción un poquito más profunda de lo que vimos ayer en cuanto a los materiales que poseen estas propiedades. Luego vamos a desarrollar un ejemplo de lo que es la electrización por contacto, perdón, aquí no es conducción, por contacto, porque fue una pregunta que nació el día de ayer en donde nosotros nos preguntábamos, bueno, si los objetos cargados están en contacto y se transfieren carga eléctrica, ¿con cuánta carga eléctrica termina cada uno de ellos? Y también voy a mostrar un ejemplo de otro método de electrización por inducción para luego dar una breve introducción a lo que es la fuerza de Coulomb y para finalizar desarrollando uno de los ejercicios, ¿ya? Uno de los ejercicios de la guía. Bien, entonces la clase anterior nosotros habíamos comentado una de las propiedades de los conductores y esta propiedad era que podían, ¿no es cierto?, dejar fluir a través de ellos los electrones de forma libre, o sea, con una baja resistencia al movimiento. Esa es la propiedad, ¿no es cierto?, que poseen los conductores. Y una forma de cuantificar qué tan bueno es un conductor es mediante esta cantidad física que se le conoce como conductividad eléctrica. Bien, y otra cantidad física que también que nos puede ayudar a describir, ¿no es cierto?, la propiedad de estos materiales es la resistividad, que de alguna forma cuantifica cuánta es la resistencia que poseen los materiales a que fluyan los electrones a través de ellos. Por ejemplo, y es que la conductividad no es nada más que la inversa de la resistividad, ¿bien? Son como que uno la contraparte del otro. Bien, entonces aquí por ejemplo yo les muestro una figura, un esquema en donde se presentan los diferentes materiales en función de su resistividad. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos el aire seco, que es un material aislante. Y fíjense la magnitud que posee la resistividad del aire seco en términos de ohm por metro. Y ya luego vamos a ir hablando de lo que significa el ohm por metro, pero quiero que nos quedemos con la idea de que esta cantidad física nos permite decir qué tan fácil o qué tan difícil es que pasen los electrones a través de estos materiales. Por ejemplo, el aire seco es un aislante, ¿ya? O la madera seca también es un aislante. La goma también es un aislante y el vidrio también es un aislante. Y si nosotros nos fijamos aquí en la magnitud física de esta cantidad, tiene un factor de 10 a la 16, por ejemplo, 10 a la 14 y 10 a la 13. O sea, de estos materiales de por sí son aislantes, o sea que yo no podría hacer fluir una corriente o que se genere un movimiento de una carga eléctrica a través de ellos. O por ejemplo, tenemos otros materiales que son los semiconductores que combinan la propiedad de los aislantes y de los conductores y ocurre que estos materiales semiconductores generaron toda una revolución tecnológica porque de hecho todos los ¿cómo les cuento? A ver, todos los objetos electrónicos están construidos en base a materiales semiconductores. Bien, y pues dentro de ellos tenemos bueno, aquí dice al silicio, al germanio, que son dos materiales semiconductores. Y fíjense cómo va cambiando el factor que acompaña la resistividad. O sea, día a la menos 3 o día a las 4, por ejemplo, ya que es una magnitud mucho más baja que día a la 16. Y por otro lado tenemos a los conductores como es la plata, el cobre, el aluminio, ¿cierto? El mercurio, que fíjense la resistividad que poseen estos materiales, los factores de la resistividad que poseen estos materiales. Miren, día a la menos 8, día a la menos 8, entonces posee una resistividad muy baja y es que esta es una forma también de clasificar a estos materiales. Bien, a ver, voy a ver si tienen alguna duda. El rayo. Ya. Bueno, ocurre que, bueno, el rayo, si uno se pregunta por qué se genera el fenómeno de los rayos, es porque es tan fuerte, es tanta la carga eléctrica que se acumula en la superficie de la Tierra y en la atmósfera, que ya el aire mismo se convierte en un conductor, por ejemplo. Ya, y esa es una propiedad súper interesante que ya luego la vamos a discutir. Bien, aquí nosotros habíamos, anteriormente, en la clase pasada habíamos estudiado la electrización por contacto, ¿bien? Y en este caso,
se genera, ¿no es cierto?, una transferencia de carga en la electrización por contacto. Y nosotros habíamos visto que cuando nosotros dejábamos en contacto un cuerpo neutro con un cuerpo cargado, en este caso cargado negativamente, al estar en contacto, ¿no es cierto?, debido a la diferencia de cargas que hay entre ambos objetos, se genera una transferencia de carga. Bien, entonces en este caso cuando dejo en contacto ambos objetos es como que si yo tuviese un solo objeto. ¿Ya? Entonces, en vez de ser dos, son uno. Y al ser uno, la carga va a tratar de distribuirse sobre ambos, tratando de encontrar un cierto equilibrio, en un equilibrio electrostático, como se conoce. Entonces, en ese proceso va a ocurrir que el objeto cargado negativamente le va a ceder electrones al objeto cargado neutramente para generar este como equilibrio, y al momento de separar ambos cuerpos, el objeto neutro va a quedar cargado negativamente y el objeto que ya estaba cargado negativamente, obviamente también va a estar cargado negativamente, pero con una menor carga. Y una pregunta que nació fue, ¿con cuánta carga van a terminar cada uno de estos objetos? Bien, para responder esa pregunta, aquí tenemos, ¿cuál es la carga final de cada uno de estos cuerpos? Bueno, en una primera aproximación, ya en un primer modelo súper básico, porque si se fijan, esto tiene una geometría esférica, ¿no es cierto? Posee muchas cosas si nosotros nos queremos ver en detalle. Pero nosotros vamos a utilizar un modelo, así algo muy a grandes rasgos, una primera aproximación para tratar de determinar cuál es la carga final que poseen ambos cuerpos. ¿Bien? Eh, entonces, nosotros vamos a considerar en una primera aproximación que ambos cuerpos están cargados con una cierta cantidad de carga eléctrica, pero vamos a considerar que ambos son conductores y son conductores metálicos idénticos entre sí, ¿ya? Para tenerlo en cuenta, ¿bien? Como una primera aproximación. Bien, entonces, en donde la única diferencia que hay entre ambos cuerpos es la cantidad de carga eléctrica que posee cada uno de ellos. Bien, entonces nosotros vamos a considerar, ¿no es cierto?, dos cuerpos, en este caso uno cargado con 100 electrones y otro cargado con 50 electrones, y vamos a considerar que estos cuerpos se van a poner en contacto. Entonces, cuando están en contacto, se va a generar esta transferencia de carga entre los cuerpos. Y como vemos aquí, ¿no es cierto?, el cuerpo de 100 electrones posee un excedente de electrones frente al que posee 50 electrones. Bien, en este caso, por ejemplo, el cuerpo que posee 100 electrones, yo creo que ve al cuerpo como que posee 50 electrones como que si estuviese cargado positivamente, o sea, como que siente su falta de electrones. Bien, entonces al momento de yo dejar en contacto ambos cuerpos, recordemos también que si ambos cuerpos poseen el mismo valor de la carga eléctrica, o sea, el mismo, ¿cómo se puede? El mismo signo de carga eléctrica, estos se repelen. Entonces, a la final, estos como que se están repeliendo, pero yo lo estoy juntando a la fuerza. Bueno, ese es otro detalle que ya vamos a conversar. Pero, obviamente, cuando estos están en contacto, lo que va a pasar es que el de 100 electrones le va a ceder electrones al de 50 electrones, tratando de encontrar este equilibrio. Entonces, ambas cargas, ¿no es cierto?, se van a sumar y, obviamente, si yo las divido por dos, voy a obtener la carga de cada uno de los cuerpos. En este caso, luego de estar en contacto, este quedaría cargado con 75 electrones y luego va a quedar cargado con 75 electrones. Sí, dime, Michelle. ¿Siempre quedan con la misma carga? Sí, nosotros por el momento en nuestro primer modelo vamos a asumir que siempre quedas cargado con la misma carga, ¿ya? ¿Y qué pasaría si los cuerpos no fueran iguales? Bueno, ahí ya habría que ocupar toda la teoría que ya vamos a ver más adelante para determinar esa situación. Nosotros estamos considerando solamente un modelo súper básico, o sea, muy básico. No, si, obviamente puede pasar el caso contrario. Si, de hecho, si uno se va a o sea, si uno considera la realidad misma, tiene que evaluar factores como la fuerza que hay entre que sienten ambos cuerpos, por ejemplo, qué superficie están en contacto, si la que está posee una mayor cantidad de electrones o no. Hay que ver que si es una esfera perfecta, igual. Hay un montón de factores que uno tendría que evaluar para incluir esos otros ingredientes. Nosotros solamente vamos a considerar este primer modelo en donde vamos a decir, bueno, la mitad debido a que ambos cuerpos quedan con la misma carga, vamos a considerar ese modelo nada más. En que luego del contacto ambos cuerpos quedan cargados con la misma carga. Pero bien podría cambiar eso, o sea, obviamente en la vida real esto no, difícilmente es que ocurra.
de una forma tan exacta, pero como primera aproximación sí también pudiese ocurrir. ¿Ya? Bien, entonces, si yo por ejemplo tengo un cuerpo de 100 electrones con unos 50 electrones, si sumo ambas cargas, al momento de estar en contacto y lo considero como un solo cuerpo, 100 más 50 son 150, y 150 dividido en 2 son 75, y es por eso que ambos cuerpos quedan cargados con la misma carga. Bien, lo mismo podría pasar si los cuerpos están cargados con protones en este caso. Bien, por ejemplo, recordemos que los protones están ligados a los átomos del objeto, ¿ya? Y estos no se mueven, los que se mueven son los electrones, ¿bien? En este caso, si yo tengo un cuerpo cargado con 100 protones y otro con 50 protones, el, el cuerpo, ¿no es cierto?, que de 50 protones, por ejemplo, ve al de 100 protones que tiene mucha carga positiva. Entonces, para, en cierta forma, al estar en contacto, compensar esto, este objeto le va a terminar cediendo electrones, ¿ya? Entonces, al momento de ceder estos electrones, de alguna forma se van a cancelar con los protones. O sea, la carga de los electrones se va a cancelar con la carga de los protones. Entonces, si yo le paso 25 a este, ¿no es cierto? Este va a quedar con 75 y 100 menos 25, ¿no es cierto? Serían 75, y es por eso que ambos quedan con ambas cargas. Ahora, yo igual puedo hacer el mismo tratamiento de sumar simplemente las cargas, la carga uno más la carga 2, y me daría una carga total de 150 protones, luego yo la divido por 2 y así puedo obtener la carga de cada uno de estos objetos luego del contacto. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? A ver, voy a ver el chat ahora, que si son iguales... A ver, Sebastián dio un comentario bastante bueno, si lo leemos. Dice, si no son iguales, pues cómo depende de la geometría no quedan iguales. Por ejemplo, cuando tiene una esfera de madera versus una esfera de vidrio, con la de vidrio cargada, sería obvio que la de madera no se carga al igual que la de vidrio. Y una esfera cargada con un triángulo aún es más cargado y mucho más pequeño. O sea, obviamente hay una dependencia de la geometría y de muchos factores que nosotros no estamos evaluando. Y es que esto es un primer modelo, una primera aproximación. Nosotros podríamos complejizar la situación, por ejemplo, y no sé, por ejemplo, tocar dos esferas y luego que la otra esfera toque otra esfera y después toque otra esfera y ver cuál es la carga final. Eso podría ser un tipo de ejercicio interesante. Bien, ya. Y también habíamos visto otro método de electrización que era el de la electrización por inducción. Pero en realidad uno puede hacer preguntas de este tipo solamente conceptuales en cuanto a la electrización por inducción. Ya no vamos a hacer preguntas cuantitativas, vamos a hacer preguntas, o sea, nos vamos a basar en hacer preguntas cualitativas, porque en este caso sería mucho más complejo determinar cuántas cargas se le transfieren de un cuerpo a otro. Bien, entonces nosotros en la clase anterior habíamos revisado el método de electrización por inducción, en el cual nosotros a través de una barra, ¿no es cierto?, que en este caso una barra cargada negativamente, al acercarse a un cuerpo neutro, lo va a polarizar. Bien, porque en este caso la barra al estar cargada negativamente va a hacer que los electrones se repelan. Bien, entonces voy a repeler de alguna manera los electrones que están sobre mi objeto cargado neutramente, y esto se va a polarizar haciendo que se concentren en una de los volúmenes, ¿no es cierto?, en una parte del volumen de la esfera. Entonces yo al momento de dejar en contacto, en este caso el lado derecho de la esfera con la Tierra, se va a generar una transferencia de electrones producto de la electrización por contacto, y al momento, ¿no es cierto?, si yo le transfiero electrones hacia la Tierra, va a ocurrir que va a perder electrones, entonces ya no va a estar cargada neutramente. Bien, y luego si yo alejo la barra, ¿no es cierto? Esta esfera obviamente va a terminar cargada positivamente por los electrones que se transfirieron hacia la Tierra. Sí, Michelle, dime. Los protones no quedarían a la izquierda. Los protones que no, o sea, ¿te acuerdas que los protones no se mueven? O sea, porque están fijos, están ligados al átomo. Entonces esos no se mueven, los que se mueven son los electrones. Es que lo vi en el vídeo que está en el campus. Ya, la verdad es que es difícil que los protones se muevan. O sea, en el video que yo te comenté, o el video de la cápsula en sí. El de la cápsula. Ya, o sea, uno puede generar movimientos de cargas positivas, eso sí, pero en este caso, como nosotros estamos considerando un objeto, ya, y este objeto en sí posee cargas ligadas, o sea, lo estamos considerando no como una carga puntual, sino que como un objeto en sí. Entonces, como objeto en sí,
los átomos no se van a mover. O sea, si nosotros consideramos una carga puntual, ahí ya podemos considerar que se mueve, por ejemplo, pero en este caso, como es un objeto con átomos y con cargas ligadas, como son la de los protones, no se van a mover. Bien, voy a continuar. Ok, pero obviamente existen más métodos de generar electrización por inducción, ¿ya? Como es el siguiente. Este ejemplo a mí se me ocurrió, pero y es que es muy válido y creo que está en uno de los ejercicios de la guía, así que creo que esa fue una de las razones por cual lo hice. Entonces, ya, también tenemos otra forma de electrizar por contacto. Miren, imaginemos esta situación. Supongamos que yo tengo dos esferas ya con una carga neutra. ¿Ya? Entonces, ambas esferas poseen la misma carga, una carga neutra. ¿Ya? Entonces, luego yo a estas dos esferas que están en contacto con una carga neutra les acerco una barra cargada positivamente. ¿Ya? Una barra cargada positivamente. Recordemos cómo se cargaba una barra positivamente, a ver si se acuerdan. Con seda. Con seda y ¿qué La barra material? tiene que ser de vidrio. Sí, muy bien, perfecto. Entonces, ya, yo la cargué positivamente esta barra y la acerco a una de las esferas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que los electrones se van a tender a mover de entre una esfera a otra producto de la interacción que tienen con esta barra, producto de la fuerza electromagnética que se genera entre la barra y los electrones. O sea, se va a generar se va a polarizar el sistema. En este caso, yo estoy atrayendo electrones. ¿Ya? En el caso anterior yo lo estaba repeliendo, pero en este caso yo lo estoy atrayendo. Entonces va a ocurrir que desde una esfera van a pasar electrones, ¿ya? Haciendo que se concentren en una sola. Bien, entonces, una vez que pasen todos los electrones, ¿qué es lo que se va a generar? Va a ocurrir que una de las esferas va a terminar cargada muy negativamente y la otra esfera va a terminar cargada muy positivamente. Y producto de esto, ambas esferas se pueden separar, por ejemplo. Se pueden generar una fuerza de... no, perdón. Claro, si esta está cargada muy... ya sé lo que está ocurriendo aquí, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta barra? Va a atraer los electrones a una de las zonas de la esfera, en este caso a la parte izquierda de la esfera. Pero va a ocurrir que la parte derecha va a quedar muy cargada positivamente, producto de la polarización. O sea, en esta zona van a faltar electrones. Entonces, debido a que faltan electrones, esta zona va a estar cargada muy positivamente y al estar en contacto con otra que está también cargada positivamente, se va a generar una fuerza de repulsión. Recordemos que la fuerza interactuante entre cargas iguales era una fuerza repulsiva. Entonces, luego de esta situación, si yo quito la barra, en este caso la barra cargada positivamente, va a ocurrir que una de las esferas va a terminar cargada muy negativamente y otra de las esferas va a terminar cargada muy positivamente. Y esta es otra forma de generar una electrización por inducción. ¿Bien? Y si se fijan, ustedes este ejemplo se lo hubiesen imaginado, ¿no? Entonces, esa es la gracia que tiene la electrización por inducción, que uno puede hacer que se cuestionen ciertas situaciones diferentes a las que se pueden plantear por la electrización por contacto, que en este caso la electrización por inducción es un fenómeno eh, cualitativo, ¿bien? A ver, voy a ver si en el chat hay alguna duda. Sí, dime, Michelle. Cuando la barra se acerca a la esfera, es como un cuerpo nomás, por eso después se aleja a la otra esfera. Sí, es solamente un cuerpo, ¿ya? Solamente un cuerpo. Y aquí estos están en contacto, si se fijan, la razón de por qué estaban en contacto y podían estar en contacto es porque ambos poseían una carga neutra. O sea, no había ninguna interacción ni de atracción ni de repulsión. Entonces, no había ninguna fuerza que los mantuviese unidos. ¿Ya? Si consideramos que estos están unidos de forma suelta, yo puedo generar este fenómeno igual en el laboratorio, o sea, de tener dos cargas neutras y hacer que se repelan, pero es difícil tener algo que esté cargado neutramente porque los electrones, estamos llenos de electrones, o sea, si uno tuviese unos lentes con los cuales pudiese ver los electrones que están sobre los objetos de la cotidianidad, uno vería que está pero repleto de electrones, entonces tener algo que esté justo en una carga neutra es dificilísimo. Pero también, bueno, ya vamos a ver este tema de la descarga y carga de objetos. Bien, pasemos a lo que es la fuerza de Coulomb.
Entonces tenemos claro lo que es la electrización por contacto y la electrización por inducción. Ya, entonces yo voy a asumir que sí. Vamos a estudiar lo que es la fuerza de Coulomb. Bueno, Charles Coulomb fue un físico que vivió entre los años 1736 y 1806, vivió como 70 años. Igual para esa época es harto. Me imagino que tenía dinero, era un investigador físico. Entonces ocurre que él logró medir la fuerza eléctrica entre dos objetos cargados utilizando un instrumento que este instrumento se conoce como balanza de torsión. ¿Bien? La balanza de torsión es un objeto como el que vemos aquí, bien, donde este objeto está constituido por los siguientes elementos. Primero, posee una barra, bien, una barra que está sujeta a un soporte, y esta barra tiene la propiedad de que puede torcerse. ¿Ya? Recordemos que los resortes se estiran, pero también podemos tener resortes que se tuerzan. ¿Ya? No, obviamente podemos tener diferentes tipos de resortes. De hecho, un elástico, si uno lo tiene, lo puede estirar o lo puede torcer y ahí ocurren cosas interesantes igual. Pero entonces esa es la gracia de esta fibra. Y esta fibra está sujeta en uno de sus extremos con una esfera, que en este caso es una carga eléctrica. ¿Bien? Un objeto cargado eléctricamente. ¿Bien? Y por otro lado, este objeto posee una abertura en la cual yo puedo introducir también un objeto cargado eléctricamente. Bien, entonces, eh, yo si pongo, por ejemplo, ya, entonces supongamos que el objeto A está cargado positivamente. Bien, y supongamos que el objeto B está cargado eh, negativamente. Entre ambos cuerpos se generaría una fuerza de atracción. ¿Ya? Pero ocurre que esta fuerza de atracción depende de la distancia que hay entre ambos objetos. ¿Ya? O sea, que si yo, por ejemplo, dejo muy cerca el objeto cargado, ¿no es cierto?, con este otro objeto, ¿qué va a ocurrir? La fuerza que se va a generar va a ser muy fuerte, de tal manera que la torsión en la barra, o sea, que la torsión de la fibra va a ser muy alta. Y esa torsión, ese desplazamiento, ¿no es cierto?, que es como un giro, yo lo puedo ir registrando con una cinta métrica. ¿Bien? Entonces, si nosotros no imaginamos, ¿no es cierto?, la situación realmente, supongamos que yo tengo, en este caso, una carga fija. ¿Bien? Y supongamos que yo tengo en cierta posición en este caso la carga fija va a ser la carga B, ¿ya? El objeto B. Y el objeto A va a ser el que se puede mover, el que está sujeto a la balanza de torsión. Entonces, si yo, por ejemplo, dejo esta carga fija acá, esta carga asumiendo, ¿no es cierto?, que la carga fija es positiva y que la carga móvil es negativa, se va a generar una fuerza de atracción entre ellas. Y esta fuerza de atracción yo la puedo registrar, ¿no es cierto?, mediante el ángulo de inclinación que registre la balanza de torsión. ¿Ya? Entonces, de esa manera fue como Charles Coulomb midió o de alguna forma pudo cuantificar cuánto era la fuerza, o más que nada ver, ¿no es cierto? Si yo pongo una distancia de un objeto con otro, cuánto es la fuerza de atracción que experimenta este. ¿Bien? Una cosa interesante es que mientras mayor sea la fuerza de atracción, mayor va a ser la torsión que va a presentar en este caso la barra de torsión. ¿Bien? Entonces, de esa manera fue como él pudo cuantificar, ¿no es cierto?, la relación que hay entre la torsión de la barra y la fuerza de atracción que hay entre ambas cargas. ¿Bien? Él pudo conectar lo que podría ser la mecánica con la fuerza electromagnética. ¿Tiene alguna duda hasta el momento? Ya. Entonces, él logró descubrir que la magnitud de la fuerza de interacción entre ambas cargas eléctricas es inversamente proporcional a la distancia de separación que hay entre ambas cargas al cuadrado. ¿Ya? Yo sé que puede sonar un poquito difícil entender este término, o sea, o no sé si 1 partido en r cuadrado, o sea, que la magnitud de la fuerza es proporcional a 1 dividido en r al cuadrado. Entonces, no sé, entonces lo que yo voy a hacer aquí, les voy a mostrar una herramienta para que nos vayamos ambientando. ¿Ustedes conocen la herramienta Desmos o no? ¿La habían visto antes? Desmos es es un graficador, o sea, que me permite a mí graficar, ¿no es cierto?,
las curvas. Eh, y por ejemplo, si yo tengo a la ¿Es como función... GeoGebra, eh, pero más bonito? sí, es como GeoGebra. De hecho, a mí me gusta GeoGebra para cosas tridimensionales, pero aquí este igual es bueno. Bien, por ejemplo, si tengo uno partido en x cuadrado, tengo la siguiente dependencia. O sea, fíjense, cuando yo estoy... Asumamos, si yo considero que este eje representa la distancia de separación entre cargas y este eje representa a la fuerza que hay entre las cargas, si yo considero una situación en que las cargas, por ejemplo, estén muy alejadas, la fuerza de interacción entre ambas va a ser casi nula. Bien, si se fijan aquí uno partido en x cuadrado cuando el límite tiende a infinito, esto ya es casi cero. Pero cuando estas cargas están muy juntas, hay una región entonces en donde esta fuerza comienza a aumentar. ¿Ya? Entonces cuando las cargas están muy juntas, por ejemplo, ya la fuerza de interacción empieza a notarse, ¿no es cierto? Y llega hasta el límite en donde si estas estuviesen en contacto, full contact, estas estarían sintiendo una fuerza infinita. Y es que esto no ocurre en la realidad. O sea, uno puede juntar dos objetos con una carga negativa y eso es muy cierto. Entonces, en realidad, esta fuerza solamente está definida para aquellas distancias mayores que cero. ¿Ya? No está definida para distancias menores, o sea, iguales a cero. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y para eso hay otro tipo de teoría, eso es otro curso, eso es para otro, hay otro tipo de teoría que sustentan eso, ¿bien? Nosotros solamente nos vamos a dedicar de la teoría hasta el punto en donde la distancia entre ambas cargas es mayor que cero. Bien, entonces nosotros por el momento solamente nos vamos a fijar en la magnitud de la fuerza. Bien, la magnitud de la fuerza no nos permite discriminar si es una fuerza de atracción o de repulsión. ¿Ya? Solamente nos permite discriminar cuánta fuerza hay, cuánta es la magnitud, ¿no es cierto?, que hay de la fuerza entre ambos cuerpos. ¿Ya? No nos va a decir si se acercan o si se alejan. ¿Bien? Ok. Entonces, como ya les comenté, esto quiere decir que mientras más próximas estén las cargas, mayor será la magnitud de la fuerza, y mientras más lejanas serán, menor será la interacción. Y además logró observar que la magnitud de esta fuerza también depende eh, del valor de las cargas, y eso ya lo vamos a ver en la otra clase, la dependencia que hay entre el valor de la, el valor, claro, el valor de la carga, si es positiva o negativa, y si es de la fuerza que se siente, es de atracción o repulsión. Eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Bien? Nosotros solamente por el momento nos vamos a preocupar de la magnitud. Entonces, él también se dio cuenta de que esta fuerza es proporcional tanto a las cargas eléctricas que posee cada uno de estos cuerpos y de la distancia que hay al cuadrado. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una carga 1 y una carga 2. ¿Bien? Y vamos a asumir que estas están cargadas positivamente. Va a ocurrir que la fuerza de repulsión entre ambas cargas es equivalente al valor de la carga 1 por la carga 2 dividida en la distancia que hay al cuadrado entre ambas cargas y además por una constante eléctrica. ¿Ya? A esta constante eléctrica se le conoce como constante de Coulomb, y es que él fue el que la pudo medir, y es que fue bastante inteligente Coulomb. Por algo vivió 70 años. En esa época, que la gente, el promedio de la gente antes vivía súper poco, entonces eso me sorprendió. Bien, entonces tengo aquí a la fuerza de Coulomb que posee esta magnitud. Ya, esto después lo van a ver, le va a aparecer en todos lados, ¿bien? Una constante, ¿no es cierto? Por la carga 1 por la carga 2 dividido en la distancia al cuadrado. ¿Ya? Apréndanselo, repítanselo. Y es que de aquí en adelante esto lo vamos a ocupar todas las veces que queramos encontrar una fuerza eléctrica entre cargas puntuales. Bien, y como yo le estaba comentando, esta expresión depende de una constante eléctrica, la cual posee el siguiente valor. Ya, esta constante eléctrica, si nosotros queremos ser específicos, posee un valor de 8.9876 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado dividido en coulomb al cuadrado. Y esto se le conoce como constante de Coulomb. Pero nosotros en las pruebas vamos a considerar que esta constante eléctrica vale 9 por 10 a la 9 por newton por metro cuadrado partido en coulomb al cuadrado. Por favor, nunca se olviden de las unidades, ¿ya? Las unidades son muy importantes. Y es que esta expresión también este término se puede expresar en función de la permitividad del vacío. La permitividad del vacío va a ser algo que nosotros vamos a estudiar cuando estudiemos los materiales dieléctricos, perdón la redundancia. Pero por el momento la vamos a dejar por alto.
¿ya? Y nosotros vamos a definir a la constante eléctrica también en función de la permitividad del vacío. Y es que la constante eléctrica se puede escribir como 1 dividido en 4pi por epsilon sub 0. ¿Bien? Este término aquí, quiero que lo tengan en mente porque muchas veces aparece en los libros y aparece en todos lados. ¿Bien? Y así que quiero que lo tengan también presente, que también se va a dar. Y ocurre que la permitividad del vacío también posee un cierto valor. En este caso es 8.85 por 10 a la menos 12. ¿Ya? Fíjense la diferencia de magnitud de ambas cantidades. Por Coulomb dividido en Newton por metro al cuadrado. Bien. Entonces, si yo sé que un electrón, aquí nosotros podemos responder la siguiente pregunta. ¿Bien? Si yo sé que un electrón equivale a 1.621 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿a cuántos electrones equivale a un Coulomb? ¿Ya? Es simplemente para que tengamos una idea de que las cargas eléctricas, por ejemplo, todas las cargas eléctricas hasta el momento nosotros las habíamos definido como electrones, ¿no es cierto? Perdón, como un número de electrones que poseía un objeto, ¿ya? Pero esto también se puede representar en unidades de Coulomb, ¿ya? O sea, Coulomb no solamente tiene su constante, y es que todas las cargas eléctricas se pueden medir en la unidad de medida conocida como Coulomb, ¿ya? Donde en este caso un electrón, la carga de un electrón equivale a 1.60218 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿ya? Eso es lo que representa un Coulomb, o sea, un electrón. Y yo le hago la pregunta, si un electrón equivale a 1.6 tantos Coulomb, ¿cuántos electrones equivalen a un Coulomb? Yo les voy a ver, creo que en el chat ya está esa respuesta. Ya, ¿No entonces... existe? Ah, ¿No existe? ¿O no? no sé si... Porque sería menos de un electrón, ¿no? No, 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 no. Fíjense. O sea, yo les debo decir, un Coulomb es mucho más que un electrón. Yo creo que 10 a la 19 veces más grande que un electrón, un Coulomb. Claro, Rubén dio una respuesta y equivale a 6.25 por 10 a la 18 electrones un Coulomb. ¿Ya? Entonces, es una cantidad bastante alta un Coulomb. Y es que, ¿cómo se sabe? Bueno, lo que hay que hacer es que hay que calcular la inversa hay que hacer una relación de 3 por 3 para calcular esa cantidad. A ver, yo igual les puedo mostrar. Quiero aprovechar de conectar la pizarra. Eh, Denme un segundo, a ver. Esto se hace aquí. Deme un pequeño minuto. Esto se hace aquí. Esto se hace acá. WhatsApp web. Deme un segundito. Un minuto. Tin, 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 tirin, tin, tirin, tin. Eh, ya, a ver. Eh, mm, mm, esto aquí. Esto aquí. Ya. Nube de Guido. Un minutito, por favor, de su tiempo. Ya, muy bien. Esto aquí, esto acá, esto acá. Y esto aquí. Que tengo un lápiz ahora y les voy a mostrar una forma de desarrollar esto. Y ahora les comparto la pantalla. Bien. Había visto unas preguntas en el chat o alguien que había dicho. Ah, bueno, sí, la inversa. O sea, ¿sabes calcular eso, no es cierto? Ah, ya. Quería mostrar cómo se hacía, pero si lo saben calcular, es un cálculo de simple. O sea, si yo tengo que un electrón equivale a uno, ¿cuánto era? No recuerdo bien el número.
Eran 1,62. 60, 21, 7. Ya, 60, 21, 8 por 10 a la menos Profe, no la 19. estamos, no está mostrando No, es que quería anotar el el numerito. Ya, un electrón, entonces, si un electrón, por ejemplo, equivale a esta cantidad en Coulomb, chuta, mi lenguaje está abstracto, a ver. Un electrón. Entonces, si un electrón equivale a esos Coulomb, entonces un Coulomb, ¿en cuántos electrones equivale? Entonces uno tiene que hacer una regla aquí de 3 por 3 nada más para despejar ello. O sea, necesito calcular la inversa de ese valor para que quede muy claro esto, simplemente lo hago. Entonces, no sé, sería que X es igual a un electrón, porque no es cierto, esto se multiplica y después se divide por ese número. Entonces sería un electrón por un coulomb partido en 1,62021 por 10 a la menos 18 coulomb. Entonces aquí va a ocurrir que se pueden ir los coulomb y este número final, que en este caso resultó ser, si no me equivoco, ¿cuánto me escribieron en el chat? 6,25 por 10 a la 18 electrones. ¿Bien? Es simplemente ese cálculo. Y esto equivale a un coulomb. Bien. Lo voy a sacar esta cosa. Ya, entonces tenemos eso muy claro. Hoy tenemos que seguir avanzando. Bien, ocurre que el coulomb, ¿no es cierto?, es la unidad de medida para poder cuantificar la magnitud de la carga de los cuerpos, de la carga eléctrica de los cuerpos. En este caso, ¿no es cierto?, un electrón ya sabemos a cuánto equivale a menos 1.6021765 por 10 a la menos 19. Yo me había equivocado, ni siquiera era... Ah, no, estaba bien. A la menos 19. Y el protón, en este caso, posee la carga opuesta del electrón, ¿ya? O sea, si se fijan, si un electrón era negativo, en este caso el protón es positivo. Y un neutrón posee una carga nula, o sea, no posee carga eléctrica. Y estas son las diferentes masas de los objetos. Y como vemos, la masa de los protones con los neutrones es la misma, pero la masa de los electrones es mucho, mucho, mucho menor. Es menos 31, o sea, casi nada. Bien, y ahora vamos a desarrollar un par de ejercicios de la guía. Bien, en el primer ejercicio se tienen dos esferas idénticas metálicas y se preparan de modo que una tiene inicialmente una carga de 3 microcoulomb y otra tiene una carga de menos 100 microcoulomb. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuántos electrones faltan o sobran en cada esfera inicialmente si ambas esferas entran en contacto? ¿Cuál es la carga final de cada esfera? Y este es un primer ejercicio. Entonces, nosotros, ¿sí? Em, en el Q1 faltan, no, sí, faltan 3 electrones, ¿o no? No, 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 no. No, porque fíjate, claro, hay una diferencia Ay, no, de, creo que- en este caso, si te fijas, son 3 microcoulomb. ¿Ya? Si nosotros consideramos como referencia a la carga neutra, en este caso, para que sea neutra la carga el objeto con una carga Q1, le estarían faltando 3 microcoulomb. ¿Y eso a cuánto equivalen 3 microcoulomb? ¿A cuántos electrones equivalen 3 microcoulomb? Ya, entonces, y claro, en este caso, en la otra pregunta es, o sea, en el otro objeto le sobrarían electrones. En este caso le sobran 100 microcoulomb. ¿Y a cuántos electrones equivalen 100 microcoulomb? Entonces, para responder esa pregunta, podemos hacer lo siguiente. A ver, yo sé que un coulomb equivale a 6,25 por 10 a la 18 electrones. Eso fue lo que habíamos notado. Y la carga 1, ¿no es cierto? A ver, la carga 1 equivale a 3 microcoulomb y la carga 2 equivale a menos 100 microcoulomb. Entonces, si nosotros hacemos un procedimiento sencillo, yo sé que, por ejemplo, ya, si yo quiero pasar de coulomb
a electrón, puedo hacer el siguiente tratamiento. Por ejemplo, para la carga 1 tengo 3 microcoulomb, ¿ya? En este caso, yo tendría 3 por 10 a la menos 6 por 1 coulomb, ¿bien? Y en el siguiente caso tengo menos 100 por 10 a la menos 6 por 1 coulomb, ¿ya? Y un coulomb nosotros ya sabemos cuánto representa un coulomb. Entonces esto sería 3 por 10 a la menos 16, perdón, a la menos 16, a la menos 6, a la menos 6, por 6,25 por 10 a la 18. ¿Ya? Y en este caso serían menos 100, bueno, por 10 a las menos 6 por 6,25 por 10 a la 18. ¿Bien? Entonces yo podría hacer la multiplicación y a mí me gusta utilizar esta herramienta, no sé si han escuchado antes de Wolfram. Wolfram Alpha nos ayuda, es una herramienta súper útil porque ayuda a desarrollar integrales, cálculos, todas las cosas que queramos. En este caso, si yo quiero hacer una multiplicación sencilla, puedo tener, por ejemplo, 3 por 10 a la menos 6. Voy a cerrar esto aquí. 3 por 10 a la menos 6, ¿no es cierto? Por los 6,25 por 10 a la 18. ¿Bien? Y esto me da un número de... perdón. Este igual. Me sobró un igual. Me da fíjense la cantidad de... de electrones que posee este sistema. O sea, fíjense la cantidad de cero en primer lugar que hay. Y la cantidad de electrones. O sea, ¿cuántos ceros posee? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 a la 9, 10... 11, 12, 13. Sería algo como 1,875 por 10 a la 13. 1,875 por 10 a la 13. Bien. Y en el otro caso, como era una carga de 100, yo lo puedo hacer al tiro. Esa es la gracia de esta herramienta. Imagínense. 6,25 por 10 a la 1, a ver, 3, 4, 3, 6, 9, 12, 14. Por 10 a la 14. ¿Bien? Y así es como yo puedo determinar el número de electrones que posee un objeto y el otro. ¿Tiene alguna duda en este momento? No sé si me habré equivocado, a ver. Dudita, profe, si Sí, es positiva la carga, significa que le faltan electrones, ¿no? sí, pues si es Esa es positiva, le la faltan idea electrones. del... Esa es la idea del ejercicio. Claro, aquí yo estoy haciendo la cuenta de los números, pero por ejemplo, claro, en el primer caso le estarían faltando y en el segundo caso le estarían sobrando. Bien. Ok, voy a continuar. Y la siguiente pregunta es que si ambas esferas entran en contacto, ¿cuál es la carga final de cada esfera? Bueno, aquí ya lo había hecho. Ay, me equivoqué. A ver. No, está bien. 1,85. Estamos súper bien, sí. Entonces, claro. No, aquí yo había hecho el cálculo igual en su tiempo. Pero le quería mostrarle cómo funciona la pizarra igual. Entonces, para responder la pregunta B, nosotros tenemos que hacer el tratamiento más sencillo del mundo, que es sumar ambas cargas, ¿no es cierto?, luego del contacto. En este caso, por ejemplo, yo tengo que la carga 1 es de 3 microcoulomb, la carga 2 es de menos 100 microcoulomb. Si yo las sumo, voy a obtener una carga total de menos 97 microcoulomb. Bien, ahora, si yo luego de separarlo considero que la carga final que adquiere cada uno de los cuerpos es la mitad de la carga total que tenía el sistema, en este caso sería la carga total, ¿no es cierto?, dividido en 2, ¿no es cierto?, que en este caso sería menos 47,5 microcoulomb y en el segundo caso serían también menos 47,5 microcoulomb. ¿Ya? Eso ya lo habíamos explorado anteriormente. Ya. A ver, estoy viendo las preguntas que hay en el chat.
¿Cuándo es positivo la carga le faltan electrones? Si es negativo le sobra. Ah, muy bien Ángel, gracias Ángel. Ya, y aquí tengo otro problema. Vamos a hacer dos problemas. Porque creo que son cuatro en la guía de electrización. Ah, miren, les puedo inventar un problema incluso, miren, para que se entretengan en su casa. Porque electrización por contacto pareciera no tener ninguna, pareciera ser inocente la electrización por contacto. Pero supongamos que tengo la siguiente situación, que en vez de tener dos cuerpos, tengo tres cuerpos, por ejemplo. Tengo tres cuerpos, ¿bien? Supongamos que uno tiene aquí, no sé, eh, que tiene 10 microcoulomb, ¿ya? Supongamos que esto tiene 30 microcoulomb y que este tiene menos 50 microcoulomb, ¿ya? Esta es la situación antes. Y ahora si yo le hiciese la pregunta, si yo dejo, ya, esto es la carga 1, esta es la carga 2 y esta es la carga 3. Si yo, por ejemplo, dejo en contacto los tres cuerpos a la vez, donde este tiene la carga Q1, este tiene la carga 2 y este tiene la carga Q3, por ejemplo. Y si los separo, ¿cuál es la carga final que va a tener cada uno de los cuerpos? Por ejemplo, 1. Si los separo a la vez, todos juntos, ¿cuál va a ser la carga final de cada uno? Y la segunda pregunta es, si quito primero, por ejemplo, si saco Q1, luego Q2 y dejo solo a Q3, ¿cuántos va a ser la carga final de cada uno de ellos? Es como algo, uno puede empezar a hacer preguntas de sucesión de situaciones, ¿ya? La pregunta uno sería, si lo separo todo a la vez, ¿cuánto va a ser la carga de cada uno? Y si separo la carga uno, luego separo la carga Q2, ¿cuánto va a ser la carga de Q3? Esa pregunta está buena, claro. ¿Cuánto vale Q3? Eso es un ejercicio para que lo piensen. ¿Bien? Voy a ver el chat. Profe, o sea, la pregunta uno es si los separo a todos a la misma vez y ¿Cuál la es? pregunta de hoy es si los separo uno por uno. Sí, O- si lo separo uno por uno. Ah, ya, ya. Claro. Gracias. Justamente esa es la pregunta. ¿Bien? Ya. O sea, sí, mi letra no es la, no es la mejor, pero de a poco vamos aprendiendo todo. Bien. Ok, voy a pasar, Profe, una pregunta. Sí, Por ejemplo, si los separa uno por uno, los objetos que quedaron en contacto actúan como un cuerpo, sí, como uno solo. Ah, ya, sí. ya, gracias. Ahora, fíjense que en realidad, bueno, en este caso todos los cuerpos están conectados con todos, pero si por ejemplo también pudiese darse esta situación, o sea, de que tenga cuatro, por ejemplo, y ocurre que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, y donde está la carga uno, la carga Q3, ¿no es cierto? Y está la carga Q4. Pero aquí, por ejemplo, ocurre que Q1 no está conectado con Q4. Ahí pasaría algo diferente. Así que quiero que lo vayan pensando igual. Eso lo podría echar para la prueba. Bien, ya. Entonces quedó bastante claro lo que era la electrización por contacto. A ver, nadie me ha escrito nada, ¿no? Profe, ¿usted va a subir los resultados de los ejercicios de la guía? O sea, para comparar si están buenos o malos, ¿no? Yo creo que es mejor que resolvamos todas las dudas puntuales en el horario de consulta, así eh, todos nos conocemos mejor, ¿no es cierto? Y quiero que aprovechen eso, o sea, yo no tengo la verdad, no tengo esa respuesta todavía, no he hecho la guía. ¿Ya? Pero es que ocurre que todas esas guías están preparadas con anterioridad y todos los resultados finales también están obtenidos. O sea, si ustedes ven las guías, creo que tiene una parte de valores finales con los cuales pueden ir corroborando si está bien o mal lo que hicieron. ¿Ya?
De todas formas, siempre está no sé si ustedes han ocupado el Discord, ya una persona lo ocupó y fue súper interesante. O sea, pude responder bastante bien la pregunta que se me hizo. Miren, aprovechen el Discord igual para hacerme consulta. Por ejemplo, no sé, aquí una persona... Ahí. Va. Uy. Puta, no quiero crearme una cuenta. Si ya tenía mi cuenta, ¿no? Bueno, en todo caso, si ustedes se han unido al Discord... Ahí está. Pueden aprovechar de ir haciéndome preguntas ahí. Por ejemplo, aquí están, no sé, a ver, creo que cargue rapidito. Ya, por ejemplo, aquí está mi módulo. Aquí está el módulo 8, por ejemplo. Y una persona ya hizo una consulta. Entonces, así podemos ir trabajando para ir resolviendo dudas puntuales que vayan las dudas puntuales que vayan teniendo. ¿Bien? Ok. Ya. Sí, Michelle, dime. Tu hora de consulta es a las 2:30 el jueves. Sí. Es que tengo clase a esa hora. Ya, mira, en ese caso me puede escribir un correo tratando con el fin de que encontremos un horario en común. Yo te puedo donar una de mis horas de mi tiempo para resolver una duda si es que es muy urgente igual. Igual me puede escribir al correo y podemos coordinar algo aparte. Ya, ¿y va a grabar las ayudantías? El Hora de horario, sí, sí, esas todas van grabadas. Ya. Ya, muy bien. Entonces, ya, este es otro ejercicio que tenemos. Bueno, igual para todas las personas que les complique el horario de consulta, también podemos fijar un horario en común. Ustedes me escriben y si yo veo que son hartas personas las que tienen dudas, podemos ir coordinando otro horario y para ir viendo. O sea, yo fijé ese por defecto, pero siempre puede variar un poco. O sea, ¿me entienden? No es tan restrictivo eso. Yo siempre estoy abierto a cualquier consulta y como ya saben, tienen el Discord. Así que por ese lado estamos bien. Ok, entonces en este ejercicio se tiene dos pequeñas esferas, están cargadas positivamente con carga Q1 y Q2, ¿ya? Y la carga total de ambas es de 5 por 10 a la menos 5 coulomb, que sería algo como 0.5 microcoulomb. O no, a ver, sería como 50 microcoulomb, perdón. Cuando las esferas están separadas a una distancia de 2 metros, la fuerza es repulsiva, ¿ya? ¿Qué quiere decirse la fuerza repulsiva? Que ambas cargas poseen el mismo signo, ¿ya? Y también que la magnitud entre las fuerzas es de 1.35 newton. Calcule la carga de cada una de las esferas, ¿ya? Esta es una pregunta. Entonces, el enunciado me da una información y es que la suma de ambas cargas me da una carga total y esta carga total es de 5 por 10 a la menos 5 coulomb, ¿ya? Ok, pero yo voy a elegir un camino aquí, ¿ya? Porque si se fijan, las variables del problema es la carga que posee cada uno de estos cuerpos, cada una de las esferas. Entonces, debido a que estas son dos incógnitas, ¿ya? Y aquí tengo en cierta forma una de las ecuaciones de mi sistema de ecuaciones, puedo hacer lo siguiente. En realidad, este problema posee dos ecuaciones principales. Una es la suma de ambas cargas y otra es la fuerza de repulsión que sienten ambas cargas. Aquí en sí yo tengo un sistema de ecuaciones. Parece oculto, pero es que este es realmente un sistema de ecuaciones, porque aquí tengo dos incógnitas y aquí también están las dos incógnitas y tengo dos ecuaciones que relacionan a ambas incógnitas. Entonces aquí tengo un sistema de ecuaciones de dos variables. Yo, para despejar este sistema de ecuaciones, lo que hago es que, bueno, voy a dejar a Q2 en función de Q1, ¿ya? Entonces me va a quedar que Q2 en realidad es la carga total menos la carga Q1. Y también puedo despejar aquí porque puedo dejar a mi variable, a mi incógnita, ¿no es cierto?, bastante despejada en este caso. Puedo pasar dividiendo la constante eléctrica y multiplicando por la distancia al cuadrado la fuerza resultante. De tal manera que yo puedo conformar esta ecuación que vemos acá. Q1 por Q2, ¿no es cierto?, es igual a
la distancia al cuadrado, ¿no es cierto?, por la fuerza que hay entre ambas cargas, dividido por la constante eléctrica. Bien, entonces aquí yo ya he simplificado un poquito más la ecuación, porque puedo reemplazar Q2, ¿no es cierto?, desde esta ecuación que está en la parte superior. Bien, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Ya, bien. No, profe, ninguna. Entonces, si yo, ¿no es cierto?, reemplazo Q2, ¿no es cierto?, en mi ecuación, voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener un sistema de ecuaciones. O sea, voy a tener una ecuación cuadrática. Ya, si yo multiplico aquí, por ejemplo, Q1 por Qt, bueno, Q1 por Qt queda aquí. Q1 por Q1 sería Q1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo hago un tratamiento aquí con los signos, o sea, si paso esta ecuación hacia la izquierda y multiplico por -1, voy a obtener una ecuación como esta. ¿Ya? Este procedimiento es sencillo, es simplemente el álgebra que ustedes tienen que desarrollar. O sea, Q1 por Qt menos Q1 por Q1, Q1 al cuadrado, ¿no es cierto? Y este pasaba con signo negativo. Y al yo multiplicar, ¿no es cierto?, todo por -1, esto va a quedar positivo, esto va a quedar negativo y esto va a quedar positivo. Y es por eso que obtengo esta expresión. Bien. Eh, Ahora, yo no puedo discriminar si las cargas son positivas o negativas. Ah, pero sí puedo, quiero saber eso. Aquí dice, claro, si la suma de ambas me da un valor positivo, obviamente ambas cargas van a ser positivas. Bien. A menos que me hayan dicho simplemente la magnitud. Pero claro, como me da una carga total positiva, yo asumo que ambas cargas van a ser positivas. Ahora bien, yo tengo esta ecuación, ¿no es cierto? Y puedo aplicar, ¿no es cierto?, la solución de la ecuación cuadrática. No sé si se acuerdan de esta expresión, ¿no es cierto? De la solución de la ecuación cuadrática. ¿Se acuerdan, no es cierto? Ya, no sé, todos se acuerdan, ¿no es cierto? ¿O quieren que les muestre el camino? ¿Se acuerdan, no es cierto? ¿Qué hora es? Las 51. Uy, estamos casi. Bien, o sea, ya, yo voy a asumir que se acuerdan de esta solución. No sé si alguien No no... sé, ¿Sí? muestra el camino, mi papá. Ya, les voy a mostrar el camino. Ya. A ver, voy a borrar un poco. Vamos a borrar. Vamos a borrar, a borrar, a borrar, a borrar. Ya. Entonces yo había formulado la ecuación, ¿no es cierto? Y es que cuando yo tengo esta ecuación, a por x al cuadrado más b por x más c igual 0, yo sé que la solución de esto es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Creo que era así, uno igual se olvida ciertas cosas, uno se la aprende de memoria. Solución. Pero sí, Era así, si no, prefiero corroborar, o sea, si uno no se tiene que confiar siempre, ¿bien? Estamos súper bien. Sí, sí, por algo son tantos años de estudio. Bien, entonces tenemos esta ecuación, y nosotros, ¿qué forma teníamos anteriormente? Teníamos la forma de... ¿Qué forma teníamos? Voy a dejarlo expresado. Asumamos entonces que Q1 va a ser nuestra variable X. Entonces va a quedar algo como X al cuadrado menos Q menos X por QT más R al cuadrado por la fuerza resultante partido de la constante eléctrica igual a 0. Entonces, si yo tengo algo como esto y reemplazo cada uno de los términos, asocio todo de una buena manera, en este caso B, ¿no es cierto?, sería QT. Y A, ¿no es cierto? Bueno, quizás si hago así que no quiero reemplazar. Si, A, por ejemplo, estaría aquí. B, ¿no es cierto?, sería el término
menos Qt. Y C sería todo este último término que vemos acá. Ya, esto era igual a cero. Entonces, si yo reemplazo de forma correcta, voy a obtener finalmente un término como este. ¿Bien? A ver, voy a ver el chat. Ya. Ahora sí que sí. Ahora sí. Bien. Entonces, yo puedo obtener dos soluciones de esa ecuación. Una solución positiva y una solución negativa. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿con cuál me quedo? ¿Con la positiva o con la negativa? Bien. En realidad, en realidad no. A ver. Por ejemplo, ya, si yo me quedo, por ejemplo, con la parte positiva, obtendría algo como esto. Bien, Q1 sería igual a esta expresión que vemos acá. Si me quedo con la parte positiva, ¿no es cierto? O sea, claro, si yo me quedo con lo positivo de esto, voy a obtener esta expresión. ¿Ya? Si yo reemplazo en mi ecuación de Q2, ¿no es cierto? Q2 sería igual a Qt menos Q1, que era la primera ecuación que nosotros nos habíamos planteado. Eh, Voy a obtener finalmente, si yo reemplazo todo esto, Q1 lo reemplazo en este término que yo tengo aquí, voy a obtener que Q2 es igual a Qt menos Qt al cuadrado partido en 2. Si se fijan, la única diferencia que hay entre Q1 y Q2 es el signo que hay en esta ecuación. Ahora, si yo hubiese seleccionado, por ejemplo, la parte negativa, bien, y hubiese reemplazado en mi ecuación, voy a obtener que Q2 es igual a Qt más todos los otros términos. O sea, no es posible determinar si las cargas son positivas no sé si son negativas, pero sí es posible determinar su valor. O sea, yo no sé en realidad cuál es Q1. Si se fijan, yo no puedo saber cuál es Q1 y cuál es Q2. Solamente puedo saber que Q1 tiene un valor y si Q1 posee un valor, bueno, Q2 posee este otro valor. ¿Bien? No puedo determinar cuál realmente es el valor de cada una a priori. Solamente puedo determinar el valor de una en función de la otra. Eso es lo que quiero decir. Pero en todo caso, ambos resultados son igual de buenos, ¿bien? Por la incertidumbre nada más que posee el problema. ¿Ya? Bien, eso es por la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Voy a ver el chat. Bien, entonces como saben, el horario de consulta son los días jueves, en la mañana creo que sí, los días jueves en la mañana, así que en todo caso está disponible todo eso en el campus virtual. Si tienen alguna duda, pueden asistir a él, o si tienen una duda puntual, también me pueden escribir al Discord, o si es algo más personal, me pueden escribir al correo. Y estamos conectados por todos los medios, así que ya saben. ¿Cuál es el link? Ah, ya, ahí yo no... En el WhatsApp sí que no me meto, me gusta la privacidad. Así que si ustedes le pueden compartir el enlace a su compañera, hágalo por favor. Entonces doy por finalizada la clase del día de hoy. Ya, nos vemos mañana en el horario de consulta para aquellas personas que tengan dudas. Si no, nos vemos el próximo martes. Chao, Chao, profesor. profe. Que estén muy bien. Gracias. Profe.